que la sacaron. Y ya estamos aquí con el senador Oscar Andrade viendo la foto que esa la sacamos justamente, la sacó nuestra productora María José del Parlamento, ¿no? Fotos serias si las hay, Foto... Es la foto que además tengo en el pasaporte, porque me mandaban sacar ese pasaporte diplomático, que creo que fue el año pasado, que me invitaron los compañeros de hacer una actividad. Usaron la foto del Parlamento, no tenés ni que moverte, muy raro. Sí, es que hemos visto siempre que senadores y diputados, legisladores, o sea, la foto del Parlamento es peor que la foto de la cédula. Sí, horrible. Para que no te quieran. Horrible. Claro, es impresionante. Seriote. ¿Cómo andamos, Oscar? Lo más bien. Bueno, estaba más entretenido el corte porque estábamos hablando de todo. Hablamos de todo un poquito. De nuestras infancias. Sí, de por acá, De acá, de la zona, la pobreza que vivíamos. Claro. Pero también pasa una cosa, precisábamos menos cosas. Es verdad, clarísimo. Es verdad. O sea, alcanzaba que uno tuviera una guinda, allá era puro campito. Para mucho juego con los amigos 5 del barrio. piedras, payana y ya está. O sea, pasás horas. Hoy eso es muy difícil porque a la gurizada te abomban todo el día con que si no tenés la tecnología, muñeca, el último no sé qué, el Play celular 5 jugando con... No, andá a negarte a tener celular. El sedentarismo de estar adentro de una pantalla. Nosotros no podíamos estar adentro. O sea, yo me acuerdo que comías y andá a jugar con tus amigos. Y volvé para merendar y andate de nuevo, ¿viste? Yo recuerdo que el contacto que tenía con pantalla era cuando de los 4 o 5. No había tele todo el día tampoco. Claro, nosotros no teníamos tele, era caminar a la casa de mi otra abuela que tenía tele para ver dibujitos que pasaban media hora antes del informativo. Claro, sí, ¿no? señor. Íbamos ahí y después sí tuvimos tele, primero en blanco y negro y después aparecieron las a color que Y jugabas horas con me acuerdo, Pablito jugaba con unos soldaditos. Sonían soldaditos, sí, fui medio belicista en mi época juvenil. Yo también. Y después era más pobre, recortaba figuras del diario. Sí, señor. De los jugadores de fútbol. Yo con las chapitas, Edgardo Grigorian, que era el del boliche 1 de julio, que era el boliche del barrio, ¿no? Me guardaba las chapitas, yo cada 2 días buscar chapitas, y eran las de Pilsen eran los indios, las de Coca-Cola eran los cosos. Nuestro tío fuerte. Nuestro tío trabajaba en la fábrica de botones. Sí, ¡espectacular! El tío Nelson trabajaba en la fábrica de botones. Sí, entonces nos traía los botones, o sea, sin hacer todavía. Entonces eran como cositas así de cerámica que estaban más buenas. Y a mí que me gustaba mucho el fútbol, yo venía en bicicleta hasta acá, la paralela esta que había una casa recordemos, Oscar, que vos sos de la zona. Sí, Villa Felicidad. Pero me venía hasta acá a una casa de revistas que había, no está más. Sí, señor. Casa de revistas y las revistas viejas del gráfico. Ay, ¿no? Pará que me ponga a lagrimear acá. Porque... Eran entonces yo agarraba los cuadros, le recortaba las cabecitas cuando agarraba cosas. Encontraste otro, Pablo, no adentro de las chapitas y me armaba unos campeonatos que eran mundiales. Mundiales, todo. Yo tenía el arquito que me habían en el cumpleaños en la torta con los macacos gordos y los ponía de costado. Yo podía pasar horas jugando. Desarmaste la torta para hacer los arcos. Pero que era lo que vos decís, ¿cuál era el gasto? Una revista que salía 10 pesos, porque era revista de los 70, ¿no? Hasta recortada. Y después chapitas, hacía manualidades, todo. Chapitas que eran todas pedidas prestadas y con eso podía estar horas. Y después ese juego lo repetía a mis hermanos más chicos. Después nosotros éramos nene y varón, entonces jugábamos. La cosa era, yo juego a los soldaditos contigo, pero vos después jugás a las Barbies conmigo. Me tocó ser Ken, Me tocó ser Ken. El fuerte de Pablo, que tenía un fuerte, se convertía en casita de Barbie. En casa de Barbie. Después nos peleamos. Sí, yo podía pasar horas. Y yo creo que te desarrollaba mucho más la creatividad, porque es cierto que ahora que recibís todo hecho, o sea, todos los sentidos juntos, la música, como que te cuesta más esa otra parte. Es decir, vos le ponías a todo. Claro, cuando venían mis primos de Argentina, que ellos tenían macacos, yo recuerdo de He-Man, que se les movían los brazos. Yo los macaquitos era una cosa que no podías ver. Ellos venían y eran muy solidarios en el sentido de decir, qué lindo es tu juguete. Yo mirá que mi juguete comparado con los juguetes, traían el otro. Y se le movían los brazos. Decía, esto es increíble. Pero yo creo que mi tía les decía de antes, decía, ustedes tienen que venir y compartir con tu primo. Los juguetes lindos son los de ellos. Y ellos vinieron siempre con esa actitud de decir, che, qué lindo tu juguete. Y nos lo recontraprestaban y ahí veíamos un nuevo mundo. Decía, esto es increíble. Que después uno que hace las cosas que no tuvo. Yo nunca tuve traje de Superman o del Hombre Araña. A mis hijos creo que les compré 40.
Sin que quisieran tener mucho traje de Superman o del Hombre Araña. Tenés que tener. Pero vos que andabas con una remera atada al coso para que hiciera de capa, ¿no? Sí, bueno, está. Los gurises tienen que tener. Humildad. Seguro. Una pobreza franciscana. Pero lo que digo es, porque ¿cómo se mide la pobreza? En realidad vos te sentías mal. Porque más o menos estabas en el contexto y no tenías. Tus amigos por general estaban en la misma. No tenías la urgencia. Claro, hoy como el nivel de consumo está mucho más arriba, es bravo para el gurino. Claro, se ve más la diferencia. Ahí bravo. Si todos tienen celular y uno no tiene, y ese queda es más difícil. En el barrio había un solo teléfono que era el del almacén de la ruta. Le pagábamos a la señora para que nos dejara llamar. Sabía mucho cómo usar ese aparato. Bueno, nosotros jodíamos con un amigo, bromeábamos, que era tiempo donde uno tenía que tener palabra. Porque si vos quedabas a las 7 en la plaza de deporte, porque no tenías manera de avisar de que no. O sea, estabas colgado tu amigo. No, nos cambió la tecnología, es cierto que nos cambió. Y también lo de aburrirse, que ahora pasa mucho con los que tenemos niños, estoy aburrido. Ahí no te aburría porque estabas claro, eso, la imaginación, el pensar. Eras vos mismo que tenías que proponer alguna dinámica para pasar el día. Entonces, digo, se ha perdido todo eso con la tecnología, ¿no? Nos acerca y nos separa, las dos cosas. Exactamente. Nos acerca y nos separa. Y ahí hay que hacer un esfuerzo enorme por cómo mantenés ese otro espacio, ¿no? Con el otro. Creo que ahí hay un desafío, ¿no? Pero es muy difícil, Oscar, porque ahora ya la tecnología nos invadió. Sí, también son otras generaciones. Nos invadió. Claro, son parte. Y yo le doy a mi hijo las revistas de gráfico. Sobre cosas de gráfico. Claro, mira sí, te mata para. Yo fracasé con el futbolito, con mis gurises, fracasé con el ping-pong, que son dos cosas que para mí era lo máximo tener eso, ¿viste? Y el futbolito, que aparte en ese momento, la que era mi mujer me decía, tenemos un apartamento chiquitito y la mitad del coso lo ocupa el futbolito, te lo voy a tirar por la ventana, creo que al final cuando nos separamos, junto con Marto el futbolito. El futbolito. El ping-pong no porque se abría, pero para mí eran las dos cosas más maravillosas. Si hubiera sido tener un futbolito en tu casa. Claro, vos añorabas con lo que vos querías. Un futbolito, ¿no? Un futbolito esos chiquititos, ¿no? No, un futbolito. Posta. El de los bares. Claro, ¿viste? Era la cosa más increíble. Pero claro, los momentos cambian. Algunas cosas cambian para bien, yo que sé, muy para el que tiene una familia en el exterior y poder verlo, hablar con él en un video, eso es muy bueno, ¿no? Antes tenían una carta. No, también hablando de eso un poquito de la tecnología y lo que nos acerca y lo que nos separa, es un poquito también ayornarnos ahora a acostumbrarse. Y también yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer algún debate o sentarse a ver, si bien es fea la palabra de la fiscalización de las cuestiones, pero a veces la gente la pasa muy mal también, que era algo que estábamos hablando, por las redes, por quedar expuesto ante ciertas cuestiones que muchas veces no tienen que ver con la realidad, pero que, como dicen, una mentira repetida. Hay mucha impunidad. Claro. Exacto. Entonces, atrás de un usuario que en realidad la mayoría no existe o porque no dan la cara, terminan lastimando a gente que es innecesario. Es durísimo. Digo, y bueno, en algún momento va a haber que hacer algún parate sobre eso. Es muy difícil de controlar eso. No, y es un tema más de esa especie de bullying. Hablando pronto mal, si había alguna joda, por ejemplo, en la escuela, terminaba la hora de la salida, por decirlo de alguna manera. Está mal, por supuesto, pero se cortaba ahí. Sí. Ahora lamentablemente con el tema de las redes lo pueden seguir las dos cosas, posibilidades y tiene riesgos. Y hay mucha gente que tiene más resiliencia que otra, hay mucha gente que soporta más y hay gente que se enferma. Sí, obviamente. Entonces, ¿Y cómo pasa ese Oscar Andrade de progreso, de lo que contábamos ahora, a este Oscar Andrade político? ¿Cómo se va la situación? ¿Cómo se llega hacia temprano? Yo en realidad entré al liceo. Salí de la villa y entro al liceo en un año que fue muy especial porque era justo el año, el 87, empezó primero el liceo. Peñarol campeón de América. Sí, sufrí ese año y me tomé la revancha al otro. Las dos cosas me pasaron. Me acuerdo que era compañero de clase de Juancito Lozano, que el padre fue bolero de Peñarol, una farmacia, tenía la rechera en las piedras. Sí, señor. Él de Nacional, ¿no? Pero el padre llevó toda la copa a ver todos los partidos, ¿viste? Yo trataba de secarlo, tengo que decir. Lo más correcto de político es decir, no, si juega contra un cuadro extranjero estoy deseando que gane. No es mi caso. No pasaba, eso no pasaba. No ha pasado, no vivo así el fútbol, claro. Lo lamento, o sea... Entiendo que sería una buena forma de abordar el tema del deporte, no me pasa en el fútbol y creo que en general no nos pasa. Pero bueno,
Fue un año especial porque fíjate que salís de la villa, yo qué sé, ¿no? Y te tocan en el liceo un momento que estaba medio sacudido porque se había votado en diciembre del año anterior la ley de impunidad y el tema de derechos humanos y las víctimas de la dictadura, todo eso de lo que no se podía hablar de golpe. Y bueno, yo fui delegado del gremio del liceo y hubo proceso del 87 al 89 de salir a juntar firmas por el tema del voto verde, siendo gurises, ¿no? Entonces ahí fue el primer acercamiento a la acción gremial. Es más, armé una murga, me acuerdo, en el gremio del liceo, que tenía como parte de la letra de la murga esa mirada de la juntada de firmas. ¿A cuál liceo estaba yendo vos, Karen? El Progreso. Sí. Yo hice todo, hice escuela, liceo en Progreso, después abandoné el liceo, también por acá, porque en realidad salí a trabajar primero en la cosecha, que era algo que hacíamos todos, o sea, de diciembre a marzo, tratar de llevar la cosecha, eso fue 87-88, y después te enganchabas a estudiar. En el 88-89, la zafra la hago en los Anelli, que le dijo, el chico que tenía que por acá reparto de gas, que la verdad con mi viejo. Y después empecé a trabajar con mi viejo, que repartía gas en esta zona, de La Paz, Las Piedras, Progreso, repartiendo gas. Y me pasa acá en Las Piedras también, con otro conocido, Daniel, que la tía tenía recarga de gas en el barrio Obelisco, que debe tener todavía, supongo, que él estaba trabajando en una panadería en Nuevo París, y me dice, mirá, yo me voy, el mismo dueño me lleva a trabajar de día a una panadería en Colón, dejo la noche, va a quedar un lugar vacante. Yo andaba trabajando 2 días por semana, claro. Enganchás a laburar de todos los días. Fija. Me enganché de panadero, que tendría 15 ahí, poner 14 para 15, y me fui a trabajar a Nuevo París, que era y bueno, y ahí también conocí gente, también un compañero de Las Piedras, Fernando, que me afilié al sindicato. Mi primer sindicato fue el SUOPA, el de panaderos, en la experiencia en la Colón, donde estuve 3 años. Y bueno, la experiencia sindical te va llevando una cosa, por más que era un sindicato muy débil, sigue siendo muy débil. El sindicato panadero siempre había perdido la negociación colectiva en los 80, como que fue los primeros aprendizajes entre la acción gremial estudiantil y la acción gremial en el laburo. ¿Y tenías un referente ahí que vos dijiste, bueno, mirá? Teníamos, bueno, hay un compañero que mandó saludos justo la semana pasada, que era de Santa Lucía, Ciré, creo que ahora está por Petizo, que fue el que nos ayudó a 2 o 3 compañeros ahí a vincularnos con el sindicato panadero. Pero claro, era un sindicato muy débil y además el trabajo era de noche, que yo a esa edad no tenía opción, porque en realidad mis viejos se separaron justo cuando yo engancho en la panadería y tenía un montón de hermanos chicos y tal, y mi vieja había quedado medio sola, pero apenas tuve opción de salir de la noche. O sea, a esa edad trabajar de noche es doblemente complicado, porque siempre trabajar de noche es complicado, pero trabajar sábado de noche con 15, 16, 17 años es ir a contramano, claro. ¿no? O sea, vos te subís con el bolsito a las 12 de la noche, cuando todo el mundo se sube. Chiveo, claro, ¿viste? No, te juro, yo lo tengo que contar porque parece que fue una bobada, pero no es una bobada. Me sentí feliz. Es tremendo. Pero qué vida de claro. Me pasa una cosa tremenda aparte, ¿viste? Después del primer año, primera licencia, primer sábado de noche, después de un año de estar como preso, todos los sábados trabajando, ¿viste? Entonces digo, este es mi sábado, pues tendría 15, este es mi sábado que no me voy a... Entonces empecé a las 2 de la tarde, ponele, ¿viste? A las 2 de la tarde fui a la cantina, me puse a conversar con un compañero, previa, 10 de la noche y hasta ahora. Lamentable. Dormir. ¿No? Entonces me voy a tener un par de horas para las 12 salir. A las 12 otro día, perdón. Sí, claro. O sea, mi primer sábado, después de un año de estar en panadería diciéndose el sábado, en que la voy a aprovechar desde el primer día al último, fracaso absoluto. Pero bueno, cumplo los 18 y me meto en la construcción. Yo, aparte de querer trabajar de día, desde la experiencia gremial, que yo venía de la experiencia gremial, lo de la construcción para mí era una cosa emocionante. Yo veía las marchas de los compañeros en los camiones. Nosotros teníamos asamblea que éramos 15 en el gremio panadero, ¿viste? No, o sea, y estaba difícil y aquello a mí me deslumbraba. Las dos cosas, trabajar de día. ¿En qué año empezaste? En 93. En 93, claro. Tanto que yo cuando paso de la panadería a trabajar en la construcción, gano la mitad. O sea, por esa época, ahora decís si parece una locura porque no pagan nada en las panaderías.
Pero en esa época el trabajo panadero era todo artesanal, no habían llegado todavía las nuevas máquinas, que después llegaron las Sargent y demás, que simplificaron mucho el trabajo, y también el Pagnific y todo esto que venía prefabricado. Entonces en esa época había mucho más trabajo en panadería y se pagaba mucho mejor. Y como ya tenía el oficio, o sea, teniendo el oficio, yo cobraba casi el doble de lo que cobraba un peón de la construcción, porque en la construcción tenía que entrar de peón. Claro. Pero quería trabajar de día, me había ayudado a trabajar de noche para poder hacer algún año más de liceo. Yo había dejado un tercero, los últimos años en panadería metí cuarto y quinto medio libre, y bueno, me metí en la construcción, y bueno, fue, el Zunca para mí es una cosa, hoy estamos de aniversario, aviso. Bueno, le mandamos un saludo a todos los compañeros. De la construcción, 11 de mayo del 58. Y bueno, la construcción es mi vida, no sé, ahí tuve 25 años y tengo un agradecimiento gigante, o sea, no lo voy a poder pagar nunca. O decir, bueno, lo mejor tuyo vino de ahí. Si tenía cosas malas podía venir antes, pero lo mejor tuyo vino de ahí, de ¿cómo te puedo contar? Sí, que te formó, te acompañó. Claro, cosas, claro. Pero no técnica. Vos si te aprendés una fórmula salarial, sí, eso, pero lo que digo es, vos aprendías con los compañeros cosas emocionantes, ¿viste? Suponete que nosotros tres somos carpinteros, ¿no? Y viene un corte, ¿no? Y van a cortar a uno, ¿no? Y resulta que van a cortar a Patricia. Y que vos agarres y digas, no, mira, yo justo tengo trabajo en otro lado y estoy bien y tengo respaldo, me meto yo en el corte. Y que vos sepas que vos estás en la lona, lo estás diciendo para salvarla. ¿Me entendés? Te educa más, ¿me entendés? Vos te educa más, que vos decís, pucha, ¿viste? Y vos sabes que el loco no tiene ni heladera, está muerto, pero dice, no, mira, sabes que yo justo no preciso, pero agarra y dice, viene el corte y capaz que le tira una piola. Te reconcilian con la vida, porque vos a veces, es cierto, o sea, recibís un cascotazo, no todas son maduras, no desde la política sindical, desde la relación humana, no sé si por el sacrificio, porque trabajás a la intemperie, porque en general siempre andás mal papeado, porque te tocan pasar cosas muy duras, como ver un compañero que o se lastima o se muere en un accidente, o sea, genera una lógica de comunidad muy potente, donde ves al tipo que se enteró que hubo un accidente en la otra punta y está lagrimeando aunque no le conozca el nombre, la cara, el apellido, o sea, y esa forja a mí me dio vuelta la cabeza. O sea, después, claro, yo empecé a trabajar colocando columnas por acá en una empresa y después me pasan a una obra que estuve casi 3 años frente al hospital militar, y ahí me eligen de delegado. El día que me eligen de delegado, creo que el año 94, para mí era como que fuera el presidente del mundo, ¿viste? Era un honor. Yo no puedo fallarle a estos compañeros, y era, o sea, me ponía a leer, a estudiar, a ver, o sea, tenías que prepararte. Si vos le errabas, mandabas a los 80 que estaban contigo, o sea, te pesaba eso de manera gigante. Sí, tal cual. Entonces me pasa, Asamblea General, convenio, era una obra que había aparte muchos compañeros con experiencia, tuve mucha suerte, estaba el Caballo, el hermano de Faustino Rodríguez, estaba Comadreja, que había sido el secretario de organización, estaba en Trujillo, que había estado frente de seguridad, o sea, una obra que estaba abrigado, la volé por más que era chico. Primera asamblea general, era una asamblea general en Sudamérica, o sea que para mí era gigante, inmensa, pero no podía ser muy grande para que te entren en Sudamérica una asamblea general. Y me piden que como delegado de la obra vaya a la asamblea y lleve la posición de la obra. Entonces faltaban como 10 días para la asamblea, iba a poder hablar 3 minutos en la asamblea, ¿no? El informe que lo hago el secretario general era Guzmán, esa época, el secretario general de gremio, como que falleció. Y me asusté, ¿viste? Me asusté hasta las patas, me asusté, ¿no? O sea, cuando llegó el día de la asamblea general y aquello del clima estaba, me dio miedo, ¿viste? Me dio miedo, dije, acá, entonces amagué que me iba a anotar para hablar y no me anoté nada, no me anoté. Entonces, y estaba con los de la obra, ¿viste? Iban llamando, fulano, y se iba larga la asamblea, en esa época se habían anotado, no sé, 500 para hablar, y en un momento me dijeron los compañeros, pero ¿te toca? ¿Y cuándo te toca, viste? Entonces agarré, hice como el que fui al baño y fui y me anoté, viste, pero con un temor bárbaro de lo que podía pasar, porque por más que había preparado esos 3 minutos para hablar cuando empezaba el convenio, ¿no? Entonces
en un momento de la asamblea, como la lista de anotadores era inmensa y había gente que se empezaba a ir, se pone a votación si se corta la lista de oradores y se pasa a resolver, o si se cierra la lista de oradores y dejan hablar a todos los que estaban anotados. Y yo estaba deseando que se corte. No, que se corte, ¿no? Claro. Cosa que no me tocara, ¿viste? Y aparte quedaba, y después me iba a enojar. Claro. ¿Cómo no me dejaban hablar? Horrible. Todo el acto. Pero posta, ¿viste? Y gana que se cierre, no que se corte. Entonces podíamos hablar los que estaban. Cuando dicen, no sé, terminó fulano esa cena y va a hablar Andrade Milarena. La caminata de donde estaba hasta el micrófono era un penal en el 89. Demoraba 500 años. Respiré hondo, tenía 19 años, 20. Y arranqué bárbaro. O sea, cuando arranqué, que yo no sé con qué frase de Artigas, creo, nada podemos esperar si no es lo mismo. Arranqué muy bien, ¿viste? Pero ¿qué pasa? La propuesta que teníamos de la obra, que tenía que yo fundamentarla como parte del aporte al plan de acción, era que suspendiéramos las horas extras mientras estábamos negociando el convenio, porque nuestra plataforma era pasar a trabajar 44 horas por semana. Trabajamos 48, éramos los únicos en toda la región. Argentina y Brasil trabajan 44 en la Constitución. Marchamos en ese convenio, recién logramos en el 2010 bajar a 40, en el 2009 bajar a 44 horas. Pero la propuesta como presión para las 44 horas no hace horas extras. Entonces arranco diciendo, porque las horas que pasamos por día fuera de nuestras casas. Y ahí me di cuenta que no tenía que calcular las horas. Entonces, que yo a qué hora tomaba el tren. Pues yo iba al tren. Todo mentalmente. Todo mental en un segundo. Imagínate, ¿a qué hora tomaba el tren? Y yo tomo el tren a las 5 de la mañana. Tomo el tren a las 5 de la mañana. Son 12 horas por día. Y no. Y cuando iba a decir 12, me di cuenta que a las 5 de la tarde yo todavía estaba en la hora. Salíamos 5:36. Entonces digo, 24 horas por día fuera de casa. Y cuando me di cuenta que 24 horas... Claro, no podía. No había manera. Qué depresión me dio.